Buenas noches, doctor Edison, y a todos los participantes. Vamos a desarrollar la patología restrictiva y vascular. Veremos inicialmente la enfermedad pulmonar intersticial, luego hablaremos de la hipertensión pulmonar y finalmente sobre la embolia pulmonar. Pues los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial se presentan con disnea de esfuerzo progresiva, una tos no productiva persistente, dolor torácico y se auscultan sibilancias a veces. En las radiografías usualmente aparecen opacidades difusas. Perdón. Bueno, aquí se está mostrando imágenes de tomografía, ya revisaremos con detalles más adelante. Lo que se afectan son pues la estructura del alvéolo, los tejidos perivasculares y los linfáticos. Existen dos tipos, uno en que predomina la inflamación y fibrosis, y otro que es una reacción más bien granulomatosa. La tuberculosis comparte los dos tipos. En cuanto a los antecedentes de los pacientes, pues el tabaquismo se encuentra hasta en el 75% de aquellos pacientes con fibrosis pulmonar, la denominada idiopática. Existen también antecedentes laborales, como es el caso de las denominadas neumonitis por hipersensibilidad, y que se relacionan con la crianza de palomas, que es el ejemplo de esta, una enfermedad intersticial, y también con el lugar de trabajo, como este ejemplo acá, que es el denominado pulmón del granjero. Entre nosotros es muy común pues los parásitos y eventualmente pues nos sorprendemos con una placa así, con esta especie de condensación, ¿no? Esto a la final fue una eosinofilia pulmonar, es lo que se llama el síndrome de Lofer, ¿no es cierto? Una condensación periférica, un infiltrado intersticial, ¿no? Y que con el tiempo se va desapareciendo, en días o semanas se transforma esto. Entonces esto, aquí entre nosotros, la primera causa será pues ascaridiasis, estrongilos o uncinarias, incluso filarias pueden dar esta síndrome de Loeffler. Vamos a ir alternando, revisando casos, en la teoría y los casos. Entonces, un paciente con tos poco productiva, disnea de esfuerzo progresivo, tiene el antecedente de infección de vías urinarias a repetición, se le ha prescrito ciprofloxacina por 5 días y luego nitrofurantoína por 10. Posterior presenta el cuadro descrito, se realiza una radiografía en el que se ve este infiltrado bilateral difuso y en la tomografía el aspecto del vidrio deslustrado. Entonces, este es un ejemplo de la neumonitis por hipersensibilidad, en este caso atribuido a la nitrofurantoína. Seguimos viendo la clínica, entonces en la anamnesis hay disnea, tos no productiva, sibilancias que pueden ser referidas por el paciente, sonidos respiratorios, el dolor torácico, la expectoración que puede ser sanguinolenta o hemoptisis franca, y en las etapas terminales de esta enfermedad hay astenia y pérdida de peso. Al examen físico, el paciente presenta taquipnia, se auscultan estertores difusos, y aquí hay que tener en cuenta que a veces los pacientes se auscultan muchísimos ruidos, se hace una placa y en la placa hay pocos cambios, o a veces vemos primero la radiografía, vemos un infiltrado difuso bilateral y se ausculta muy poco, entonces eso hay que tener cuidado, no siempre la auscultación está relacionada con la radiografía. Entonces, en el examen cardíaco puede ser normal, pero ya
pueden haber luego signos de hipertensión pulmonar y a la final puede caer en un cor pulmonar. En la enfermedad avanzada aparecen cianosis e hipocratismo digital. Seguimos con otro caso. El motivo de consulta es disnea de esfuerzo, tos seca persistente y dolor torácico. Hay antecedentes de hipertensión arterial y con ingesta de losartán y arritmia controlada con amiodarona. Entonces, la consulta se realiza de la imagen de tórax y aquí vemos pues un infiltrado intersticial difuso basal bilateral y en la tomografía entonces se ve el patrón intersticial, de engrosamiento intersticial, subpleural y septos engrosados. Entonces se hace el diagnóstico de una fibrosis pulmonar. Entonces entre los medicamentos vean que unos producen hipersensibilidad, este ha producido fibrosis pulmonar y en otros casos seguiremos viendo otros medicamentos con otras patologías. Para el estudio de la enfermedad pulmonar intersticial, pues tenemos auxiliares diagnósticos en el laboratorio, ¿no es cierto? Si pensamos en enfermedades del colágeno, solicitamos anticuerpos antinucleares y factor reumatoideo. Si hay la duda de una sarcoidosis, hay que medir los niveles séricos de la enzima conversora de angiotensina. Y si tenemos signos de vasculitis, pues ahí pediremos los ANCAS, anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos y los anticuerpos de antimembrana basal. Pasamos luego a utilizar el electrocardiograma. Entonces puede ser normal en las primeras fases y ya cuando existe hipertensión pulmonar habrá una desviación del eje a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho y crecimiento de la aurícula derecha. Estos cambios son corroborados con el eco cardíaco. En la radiografía de tórax se puede ver entonces un patrón reticular, ¿no? Un nodular, se pueden apreciar, o mixto, es decir, reticular y nodular. Cuando se ve el panal de abeja, ya veremos más tarde otro, y eso implica un mal pronóstico de la enfermedad. Entonces, en la tomografía, pues sirve para ver la magnitud y distribución de las lesiones. Se reconocen otras patologías como pueden ser adenopatías, un carcinoma de pronto o enfisema, y ayuda para definir el área de biopsia en caso de necesitarse. Entonces, seguimos viendo los auxiliares diagnósticos. Es necesario hacer al paciente una espirometría en la que se encuentra un patrón restrictivo con reducción de la capacidad pulmonar total, del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y de la capacidad vital forzada. En la gasometría en reposo puede ser normal en las primeras fases, luego haber hipoxemia y alcalosis respiratoria. Si la gasometría nos revela hipercapnia, eso implica que la enfermedad está en etapa terminal. Se realiza también la prueba de esfuerzo de la marcha de 6 minutos, que valora la capacidad submáxima para el ejercicio, la distancia en que puede tolerar sin agotamiento extremo el paciente, y se mide la saturación para ver cuánto desatura. Se mide la saturación al inicio, a los 3 minutos y a los 6 minutos. Finalmente tenemos la broncoscopía, que se hace igualmente para, si es que todas estas pruebas no nos llevan a un diagnóstico establecido, se necesita realizar un lavado bronquiolo-alveolar que nos dará el diagnóstico, incluso el diferencial de lo que pensemos. También a través de la broncoscopía se pueden hacer biopsias para estudio histopatológico. Y si no es determinante aún, entonces se va a la cirugía. Usualmente puede hacerse con videolaparoscopía o a veces cirugía abierta, pero las contraindicaciones de la cirugía abierta es que tenga el paciente una enfermedad cardiovascular grave o ya el panal de abeja, porque esto implica una enfermedad terminal y más se le pone en riesgo al paciente. En el caso 3, se consulta por tos escasa, más bien tisnia y algo de fiebre. Hay el antecedente del consumo de antidepresivos y eosinofilia en la biometría.
En la radiografía se ven infiltrados alveolares, como dice aquí, mal definidos, de predominio periférico, y que se ve aquí mejor en la tomografía, y el diagnóstico se llega a que es una eosinofilia pulmonar, obviamente realizada la broncoscopía y el estudio histopatológico. En cuanto a la terapia de los pacientes, pues los objetivos son identificar y en lo posible eliminar la causa de la enfermedad, suprimir la inflamación, usualmente con corticoides, y reducir el daño, estabilizar al paciente. En general, pues se recomienda oxígeno complementario y programas de rehabilitación pulmonar que mejoran la calidad de vida del paciente. Se usa prednisona de inicio de medio a 1 miligramo por kilo día por 4 a 12 semanas. Miren que el tratamiento suele ser bien prolongado. Si el paciente es estable o mejora, se puede reducir esa dosis a 0,25 o 0,5 por otras 4 a 12 semanas. A veces uno intenta reducir rápidamente, pero el paciente puede recaer, o si empeora, entonces con las dosis que ya hemos disminuido, usualmente se deja a un nivel mínimo de 0,25 miligramos por kilo día. Y si no hay respuesta, pues se va al tratamiento inmune, ¿no es cierto? Con ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato con o sin corticoides. Y también puede utilizarse metrotexate o ciclosporina. Recordemos que el metrotexate también puede dar fibrosis pulmonar, entonces se usa menos la ciclosporina, algo más. Y también este producto antifibrótico, que se llama nitenavir, pues para evitar la fibrosis. A la final, el paciente puede ser candidato a trasplante, ya que sería la única salvación final. El siguiente caso es un paciente con tos y disnea súbita, tiene el antecedente consumo de sustancias. Igual se ve un patrón intersticial difuso, notorio, no hay cardiomegalia, y entonces al hacer una placa de control, pues este infiltrado desapareció y se hizo el diagnóstico de que se trataba de un edema agudo de pulmón por heroína. Entonces hay que también hacer placas sucesivas en casos que tengamos sospecha de consumo de sustancias. Bueno, hemos terminado. Ahora vamos a ver lo que es la hipertensión pulmonar. Esta es el aumento de la presión en la arteria pulmonar de más de 22 milímetros de mercurio, presión pulmonar media. Se presenta usualmente con disnea, dolor torácico, síncope, y sin tratamiento lleva a la insuficiencia cardíaca. Entonces existe aquí proliferación de la íntima, ¿no? Y remodelación. Incluso a veces puede haber obstrucción. El resultado, pues, es un aumento progresivo de la poscarga ventricular derecha. Claro, como hay aumento de la presión en las ramas periféricas, el ventrículo derecho siente esa presión y tiene que hipertrofiarse inicialmente. Hasta en algún momento pues podría disminuir la contractilidad, con lo cual aparece una taquicardia compensadora, pero esto reduce el tiempo de llenado y la precarga. A su vez, esto disminuiría la fracción de eyección disponible para distender el árbol pulmonar. En cuanto a la clínica, la mayoría de pacientes se presentan con disnea de esfuerzo, fatiga o mareo. El edema, el síncope y el dolor torácico son etapas de enfermedad avanzada. Se evidencia la insuficiencia ventricular derecha por el aumento de la presión venosa yugular, el edema de extremidades inferiores y la presencia de ascitis. Suele auscultarse un componente del segundo ruido asentado en el foco pulmonar
o a veces un galope. También un soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia. Estas imágenes de dedos hipocráticos se ven en las neumopatías crónicas. Y este es una imagen de esclerodactilia con estos dedos típicos y que se ve en la esclerodermia. Entonces, la radiografía de tórax detecta un incremento de las arterias pulmonares. Aquí vemos el tronco de la arteria, el principal, el tronco de la arteria pulmonar, el derecho, y el izquierdo sería más periférico, ¿no es cierto? El izquierdo no vemos tan definido aquí, el derecho sí se ve acá, y este es el tronco de la pulmonar. Y acompañado de lo que se denomina poda vascular, es decir, hacia la periferia no se ven las imágenes de los vasos. Hay una escasez relativa de los vasos periféricos. Hay cardiomegalia, con crecimiento usualmente de la aurícula y del ventrículo derechos. En la tomografía, los hallazgos típicos pues, son los infiltrados, ¿no? Que son en vidrio esmerilado, que aquí están descritos mejor, ¿no? Y el engrosamiento de los septos, que se ven aquí. Entonces, la tomografía con contraste sirve para evaluar pues, el tamaño de la arteria pulmonar. Entonces, miren, esta es la aorta, la imagen de la aorta, y esta es una tremenda arteria pulmonar, ¿cierto? Entonces, nos da una idea de que la presión en la pulmonar es más alta que la presión en la aorta, como suele verse en estos casos. Entonces, en el laboratorio tenemos que realizar estudios de VIH, que es una también causa de hipertensión pulmonar, y de hepatitis B. Pedimos anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo y anti-CLS para ver pues, lupus, artritis reumatoidea o esclerodermia. Y cuando el paciente está con síntomas de insuficiencia cardíaca, pues solicitamos el péptido natriurético tipo B o cerebral, y también el propéptido N-terminal del mismo péptido. Aquí vemos entonces el arco aórtico y la pulmonar más grande que la aorta. También cardiomegalia con crecimiento de la aurícula derecha, la punta levantada por crecimiento del ventrículo derecho. En el eco cardíaco, pues se identifica la hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí está viéndose pues la cámara del ventrículo derecho, este es del izquierdo, la aurícula derecha muchísimo agrandada, esta la izquierda. Entonces, pues también detecta, ¿no es cierto?, la valvulopatía, que puede ser de la tricúspide. Se valora también si es que existen ya cambios usualmente del movimiento del septo. Si el ecocardiograma pues, resultaría no concluyente, hay que pasar a realizar pruebas de esfuerzo para descartar las causas cardíacas o pulmonares de la disnea. Entonces, si esta prueba de esfuerzo también nos resulta normal, terminan en realizar un cateterismo derecho. En ese se medirá la presión directamente de la arteria pulmonar, se realiza una prueba con vasodilatador y se ve que la presión arterial media pues disminuye más de 10 milímetros de mercurio. Y eso pues da el diagnóstico ya de que hay hipertensión pulmonar y que responde a la medicación, y es la indicación para utilizar calcio antagonistas. La OMS hizo una clasificación de hipertensión pulmonar en 5 categorías. Entonces hay
grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar, en que están la idiopática y las enfermedades del tejido conectivo, la infección por VIH, la hipertensión portal y la esquistosomiasis, que es una parasitosis. Estos círculos están representados los porcentajes que fueron realizados en España hace unos 10 años. Entonces, miren que el mayor porcentaje es del grupo 2, que es la hipertensión pulmonar debido a enfermedad izquierda. Es decir, pacientes, por ejemplo, hipertensos o que tengan valvulopatía, estenosis aórtica, cae luego el ventrículo izquierdo en disfunción, aumenta la presión retrógradamente hacia los pulmones y crea esta hipertensión pulmonar. En el grupo 3 está la hipertensión pulmonar debida a enfermedad pulmonar o hipoxia, y aquí, claro, como primer frecuencia está la EPOC, ¿no? Las enfermedades intersticiales que acabamos de ver, y otras como los trastornos obstructivos del sueño, la hipoventilación, la exposición crónica a grandes alturas. Vemos que podría eventualmente presentarse como una hipertensión pulmonar. En el cuarto grupo está la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, no la aguda, sino la crónica. Y en el quinto grupo, la hipertensión con mecanismos multifactoriales, como por ejemplo trastornos hematológicos, puede ser las anemias hemolíticas crónicas. Entre nosotros es muy común la drepanocitosis por la población de afrodescendiente. Y también los trastornos mieloproliferativos, los sistémicos como la sarcoidosis y otras más raras. Entonces, el tratamiento se tiene a disposición 3 grupos de fármacos. Aquí están representados los que se disponen y acá cuál es su mecanismo. Entonces, hay inhibidores de la prostaciclina. Recordemos que la prostaciclina, ¿no es cierto? Prostaglandina I2, pues del metabolismo, ahí interviene en el cambio al MP cíclico, ¿cierto? Que sería el vasoconstrictor. Entonces, si utilizamos inhibidores de esta prostaciclina, nos dará vasodilatación y disminuirá la proliferación vascular. Tenemos a disposición el producto epoprostenol. Desgraciadamente dura solamente 6 minutos su vida media, y el teprostenilo, que dura 4 horas. También está ya a disposición el Hilopros en inhalación. Desgraciadamente son productos demasiado caros para nuestra mayoría de pacientes. En el segundo grupo están los antagonistas de la endotelina. Esta es la vía de la endotelina. Entonces, ¿qué es lo que hace? También a la final todos dan vasoconstricción y proliferación de la vasculatura, y al utilizar antagonistas pues se logrará disminuir la vasoconstricción y la proliferación. Aquí tenemos el producto Bosentan, una marca conocida aquí es Ucenta. Los siguientes, Macitentan y Ambrisentan, son menos utilizados aquí, igualmente por su costo. Y para la vía del óxido nítrico, ¿no es cierto? Entonces están a disposición los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que su uso pues da vasodilatación y también antiproliferación. En este caso pues tenemos a disposición el sildenafilo y el tadalafilo, que también se usan en la disfunción eréctil, en este caso a menores dosis. Entonces, vean ustedes que habíamos hablado de los calcioantagonistas, pero son para los casos en que el paciente vaya a cateterismo derecho, que son muy raros. Lo que más se utiliza aquí por el costo pues son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Vamos a revisar un caso clínico en detalle de una mujer de 39 años con disnea progresiva de 2 años de evolución. Consulta por tos no productiva, palpitaciones. Hay el antecedente de síncope 2 semanas antes de la consulta. El examen físico, están las
parámetros 110-60 de presión, taquicardia, taquipnia, saturando 90% al aire ambiente y no tiene fiebre. Se encuentra distensión venosa yugular, un R2 hiperfonético en el foco pulmonar, un soplo sistólico en el foco pulmonar y se auscultan rales basales escasos. En los exámenes de laboratorio tiene anticuerpos antinucleares, anti-DNA negativos, anti-CCP de artritis reumatoidea negativos y los anti-RO del síndrome de Sjögren-A y anti-LA del B son positivos. El dímero D, la troponina son normales y el péptido natriurético cerebral reporta 214, siendo lo normal menor de 100. Tiene anemia, leucopenia y plaquetas hacia el descenso. Se han realizado radiografía, tomografía pulmonar, electrocardiograma y ecocardio que veremos a continuación. Esta es la radiografía de los pulmones. Aquí está la aorta, la pulmonar prominente con también engrosamiento de la rama derecha y la oligoemia periférica. En la lateral vemos que el espacio retroesternal está perdido, lo que nos indica el crecimiento del ventrículo derecho. En la tomografía, pues se ve la imagen en vidrio esmerilado y estos nódulos, es una imagen de lo que se dice en brote de árbol. Y en la tomografía contrastada, entonces aquí vemos la aorta y ese es el tronco de la pulmonar, muchísimo más grande que la aorta en diámetro. En el electrocardiograma, entonces vemos la desviación del eje a la derecha por las ondas S en D1, el patrón S en D1, Q en D3 y T negativa en D3. También T's invertidas en D2, D3 y ABF, ¿no? Y también T's invertidas en B3, B4. Entonces, estos cambios, además de que vemos aquí la frecuencia, hay una taquicardia sinusal. Todos estos presentados por la paciente. Y el eco, entonces, vemos aquí, este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y la aurícula derecha inmensa, el ventrículo derecho obviamente hipertrofiado y más grande que el izquierdo, y el septo que se mueve hacia el lado izquierdo. Bueno, vamos ahora a dedicarnos a ver la tromboembolia pulmonar. Entonces, puede clasificarse en idiopática, primaria y no provocada, que es sin causa aparente, pues se ven en pacientes adultos mayores, en los viajes a larga distancia, usualmente en avión, por unas 6 horas o más, asociado a trombofilia por el factor 5 de Levy, la mutación de la protrombina, en la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, el síndrome metabólico y como polución ambiental. En cambio, en la secundaria o provocada están la inmovilización, el posoperatorio, el trauma, el uso de anticonceptivos orales, el embarazo, en la posmenopausia, con reemplazo hormonal, en pacientes con cáncer y de pronto en enfermedades agudas como neumonía e insuficiencia cardíaca. La fisiopatología, pues, es muy conocida por ustedes, la tríade de Bright-Chop, ¿no es cierto? El proceso inflamatorio que produce un daño endotelial asociado al estado de hipercoagulabilidad y la éstasis venosa, pues es el origen de la trombosis.
¿Cómo se produce? En el vaso normal vemos entonces linfocitos, plaquetas, granulocitos de Matías. Entonces, por la liberación vascular se libera la tromboplastina tisular, ¿no? Y por las células endoteliales que se están destruyendo, y se inicia la cascada de la coagulación por la vía extrínseca, formándose la fibrina. Luego se agregan las plaquetas a esta membrana y se forma el agregado plaquetario. A la final, pues, la fibrina formada por la vía extrínseca forma esta red que atrapa los hematíes y leucocitos, formando el trombo. Luego, entonces, de la formación de trombo, usualmente en miembros inferiores, se produce la embolia, es decir, se desprende el trombo y viaja hacia el corazón. Entonces llega por la vena cava a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí se va a la arteria pulmonar y termina en una de sus ramas, o dependiendo pues del tamaño del trombo, podría ser en el tronco o una rama terminal. Entonces, la obstrucción de la arteria pulmonar, entonces, causa, ¿cierto?, que el ventrículo derecho tenga que hipertrofiarse para vencer esa presión súbita que le ha venido, y eso pues hace que empiece a disfuncionar de un momento a otro, porque no logra pues hipertrofiarse en horas. Esto es, la hipertrofia es cuestión de semanas o meses, o más bien años, diríamos, ¿no? Entonces, como es aguda y no puede el ventrículo vencer esta presión súbita, entonces se desplaza el tabique hacia el lado izquierdo, disminuyendo pues la capacidad también de funcionamiento del ventrículo izquierdo, lo que agrava el proceso, porque va a regresar pues la sangre hacia a nivel alveolar, complicando aún más el problema. Entonces, el daño que ocurre en el ventrículo derecho también se debe a que el aumento súbito de la presión altera a las ramas de la coronaria derecha, ¿no? Y se producen isquemia y microinfartos en el ventrículo derecho. Entonces, como decimos que esto es súbito, pues la reducción súbita también de la precarga y de la función del ventrículo izquierdo ocasiona pues un choque cardiogénico con la muerte del paciente cuando la tromboembolia es masiva. Entonces tenemos clases de tromboembolia. La masiva, que afortunadamente es solo un 10% de casos, ocurre una trombosis extensa, se presenta con disnea, síncope, hipotensión y cianosis también, por la reducción de la ventilación-perfusión. Como hemos dicho, pues puede pasar a choque cardiogénico y el paciente muere en falla multiorgánica. También hay la clase submasiva, que es un 25% de casos, pues hay, se produce una disfunción del ventrículo izquierdo, la presión arterial está normal porque no se daña el funcionamiento del ventrículo derecho. La disfunción es solo la disfunción es del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo está normal. Pero existe liberación de los biomarcadores, es decir, la troponina y la CPKMB pueden estar aumentados. Y la clase de bajo riesgo, que es afortunadamente la mayoría, en general tiene buen pronóstico. Recordemos también que los tipos, es decir, los trombos pueden ser sanguíneos, también puede ser un trombo graso, producto de un trauma, o trombos sépticos, ¿no? Flebitis y endocarditis, esto que se ve en los pacientes que usan drogas intravenosas. Puede haber también de embolia de líquido amniótico por rotura del saco vitelino, embolias aéreas al colocar catéteres endovenosos, usualmente los grandes que se utilizan para diálisis y otros. O pueden ser neoplásicos, ¿no?, por tumores intracardíacos, los misomas que podría desprenderse y pasar
al lado derecho. Por cuerpo extraño, ¿no? Igual cuando se inyectan polvo, talco o drogas, ¿no? Y en caso de parásitos, la esquistosomiasis, que es el ejemplo. En cuanto a la clínica, pues la tromboembolia es una gran simuladora, ¿no? Son signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Los síntomas principales son disnea y dolor torácico subesternal, puede haber hemoptisis, dolor pleurítico en punta de costado o tos seca. Entre los signos están la taquipnea, la taquicardia, los signos de trombosis venosa profunda en miembros inferiores, la cianosis, que hemos dicho por alteración, ventilación, perfusión, y eventualmente puede presentarse fiebre. Para la valoración de los pacientes, pues se utiliza la escala de Wells, conocida por ustedes, en los puntajes, ¿no?, de síntomas y signos de enfermedad trombólica venosa, la embolia pulmonar como el diagnóstico más probable, la taquicardia, el antecedente de inmovilización o cirugía el mes previo, la embolia pulmonar o enfermedad tromboembólica previa, el que el paciente tenga hemoptisis o tenga cáncer. Todo esto, el riesgo se divide en menor a 2, bajo, entre 2 y 6 puntos, riesgo moderado, y más de 6 altos. Cuando el riesgo es bajo o moderado, pues se pide el dímero D, pero si el riesgo es alto, directamente se va a la tomografía contrastada. Entonces, como auxiliares diagnósticos, decimos que el dímero D, que degrada la fibrina por acción de la plasmina, pues de ahí se origina la trombólisis endógena y se manifiesta con incremento del dímero D. Pero desgraciadamente también puede estar presente la elevación en infarto de miocardio, en una neumonía, en septicemia, en el cáncer, en el estado postoperatorio y en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Entonces, directamente no nos sirve solo eso. Entre los biomarcadores está la troponina, que nos indicaría su elevación, que hay microinfartos del ventrículo derecho, el péptido natriurético cerebral y su porción N-terminal del propéptido, que indicarían su elevación, que hay una distensión del miocardio y que hay problema en el ventrículo derecho. En el electrocardiograma hay taquicardia sinusal, miren que muy parecido a lo que habíamos visto del caso de hipertensión pulmonar, porque se crea una hipertensión pulmonar súbita, ¿no? El patrón es en D1, Q en D3 y T en D3, la T invertida de B1 a B4 indicaría una distensión y una isquemia del ventrículo derecho. En la radiografía, ya veremos luego las imágenes del signo de Westermarck, la jiba o joroba de Hampton, el signo de Paglia. En la tomografía contrastada, pues se puede ver hasta ramas arteriales del sexto orden. Además, se ve una imagen tetracameral del corazón y también descubre de pronto otros diagnósticos, ¿cierto?, como neumonía, enfisema, fibrosis pulmonar, tumores pulmonares o incluso cuadros aórticos no sospechados. Entonces, el ecocardíaco nos permite pues, diferenciar la embolia pulmonar rápidamente del infarto agudo de miocardio, del taponamiento cardíaco o de una disección aórtica. Aquí se ve el signo de McConnell, que es la hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho, y cuando no se puede realizar una tomografía contrastada por problemas renales usualmente del paciente, se realiza el eco transesofágico que da la imagen en silla de montar. Entonces aquí vemos estas imágenes en la radiografía. Esto también es de un estudio español, están los porcentajes de los signos que se pueden ver. Entonces, en la mayoría se ven atelectasias, ¿no es cierto? El segmento, claro, como ustedes recordarán, no hay circulación, entonces el aire se va absorbiendo y termina siendo atelectasia. Esta también puede producirse derrames usualmente entre cisuras o derrames, digamos, en las bases. Puede también verse el agrandamiento de la pulmonar derecha y el signo de la oligoemia clásico, que es el Westermann.
Entonces, otra imagen, ¿no es cierto? Como que se ve cortada, miren la diferencia. Esto será pues una tromboembolia hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Vean, el izquierdo se conserva la circulación y acá no hay circulación. Entonces está solamente aire, no es, eh, no es neumotórax ni atelectasia. Y aquí se ve, esto sería generalizado, aquí de pronto es solo una rama, ¿cierto? Sería segmentaria nomás, la embolia aquí, y aparentemente hacia el vértice también. El signo de Paglia, pues, es el agrandamiento de la arteria pulmonar derecha, ¿no es cierto? Aquí es por el trombo. Y la jiba o joroba de Hampton, que se ve aquí sobre el diafragma, ¿no? Que está borrado, ¿no es cierto? Esta densidad en forma de cuña invertida que está presente. Entonces, estas son imágenes tomográficas en las que se ve, ¿no es cierto?, la aorta, el tronco de la pulmonar, y aquí un coágulo al lado derecho y otro segmento al lado izquierdo. Otra imagen, está como cortada, ¿no es cierto? Este es el contraste y se queda aquí sin contraste una rama y acá otra rama cortada. Otras imágenes de tromboembolia, miren cómo se ve, justo recortada aquí el contraste y el trombo acá. Igualmente aquí, el trombo y cortada la circulación. Entonces, para el tratamiento hay varias estrategias, ¿no? Entonces, se puede utilizar el paso inicial con warfarina, perdón, iniciar con heparina y seguir con warfarina, o iniciar con heparina y pasar a los anticoagulantes orales, o directamente empezar con anticoagulantes orales. Esto es en consideración más que nada de la economía del paciente, porque como ustedes conocen, pues los nuevos anticoagulantes orales se refiere, pues esto son muy onerosos, ¿cierto? Lo que cuesta un día de un anticoagulante nuevo, pues tenemos para un mes de warfarina, ahí la diferencia. Entonces, se empieza pues con la heparina no fraccionada o heparina sódica con un bolo de 80 unidades por kilo en infusión, seguido de 18 unidades por kilo hora. También se puede administrar en forma subcutánea 10 unidades cada 8 horas y hay que realizar el TTP también con frecuencia para obtener un tiempo entre 60 y 80 segundos. Cuando se usa también heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, a 1 miligramo por kilo cada 12 horas, también la dalteparina o la nadroparina, y el inyectable fondaparinux cuando no se puede utilizar heparinas. Si se decide pues, por warfarina, la dosis inicial es de 5 miligramos al día. Esto requiere necesariamente el control del TP para lograr un INR entre 2 y 3, realmente en 2.5. Y de los que tenemos a disposición conocidos, los anticoagulantes, pues rivaroxaban, a las dosis inicialmente de 15 miligramos cada 12 horas por 21 días, y luego se queda con 20 miligramos el apixaban, 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, y luego con 5 miligramos cada 12 horas. Y el dabigatran, con 150 miligramos cada 12 horas continuo. Y el edoxaban, que todavía no está autorizado su uso para tromboembolia. Otros ejemplos, aquí la pulmonar y el trombo. Acá también una rama y el trombo que está cortando la circulación distal. ¿Cuál es la duración de la anticoagulación? Depende, ¿no es cierto?, de la etiología de la tromboembolia. Cuando la embolia se ha producido por una trombosis venosa profunda de origen en el brazo o en la pantorrilla, es decir, bajo la rodilla, si es por una cirugía, por traumatismo, por el uso de estrógenos o por la colocación de un catéter venoso central permanente o el marcapasos, pero que sean demostrado que son el origen de la trombosis y luego embolia. Ahí solo por 3 meses. De 3 a 6 meses
cuando la tromboembolia tiene origen de la rodilla para arriba. Temporalmente, cuando el paciente tiene cáncer y trombosis venosa profunda, se utiliza heparina de bajo peso molecular. Aquí no se puede utilizar ni warfarina ni anticoagulantes orales. Hasta que el paciente queda liberado del cáncer, si es que es posible, o indefinido si no puede tener cura. Y también indefinido en esto que es, digamos, la enfermedad tromboembólica venosa de los largos viajes en avión, como es idiopática, entonces no sabe si de pronto se puede repetir, por eso se menciona indefinido, aunque la dosis después de 6 meses se disminuye para mantener el INR no en 2.5, sino entre 1,5 y 2. Y en el síndrome de antifosfolipídico, incluso si es que la enfermedad tromboembólica inicial fuera por trauma o cirugía. Recordemos que en el síndrome, pues más es arterial, pero también puede ser venoso. Y entonces, igual, el síndrome, la anticoagulación es indefinida. Entonces, ¿cómo se hace la prevención? ¿Cuáles son las indicaciones de la prevención de tromboembolia? Entonces, si es por cirugía no ortopédica de alto riesgo, está indicada la heparina no fraccionada, 5.000 unidades subcutáneas 2 o 3 veces al día, la enoxaparina de 40 miligramos o la dalteparina de 2.500 o 5.000 una vez al día. Si se trata de una cirugía ortopédica mayor, como reemplazo total de cadera, pues la warfarina, cuando esté el INR entre 2 y 3, la enoxaparina, 40 miligramos, la dalteparina, igual 2.500 a 5.000, el fondaparinux, 2.5 miligramos, los orales rivaroxaban, dabigatran, apixaban, o la compresión neumática intermitente asociada a esto también. Entonces, si se trata de una cirugía oncológica del aparato reproductor femenino, usualmente de cáncer de cervix, entonces recomienda la enoxaparina 40 miligramos al día, un mes de profilaxis, ¿no? Y si se trata de una enfermedad médica, como has dicho, neumonía, insuficiencia cardíaca, y el paciente va a estar inmovilizado, pues heparina no fraccionada, 5.000 unidades 2 o 3 veces al día, o enoxaparina 40 diarios, dalteparina 2.500 a 5.000, o si no se puede utilizar heparínicos, pues el fondaparinux 2.5 miligramos. Hasta aquí hemos logrado hacer una revisión. Espero que les sirva, sea de utilidad.